Hola, soy Félix, @locutorco, y continúo la lectura a partir de la página 229. Protocolo del capítulo de seguridad para las y los integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación MMIV del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFHBD, y Dejación de las Armas, DA. Seguridad para las y los integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMIV, durante el CFHBD-IDA, Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas. El protocolo contiene las medidas establecidas de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para garantizar la seguridad de las personas que integran los equipos del Mecanismo de Monitoreo y Verificación durante el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas. 1. La seguridad de las y los integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación se presta por parte de las instituciones del Estado definidas para este fin, realizando las coordinaciones que sean pertinentes con las FARC-EP y el responsable de seguridad del componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, CIMMIV. 2. Las medidas en materia de seguridad para las y los integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación se implementan de acuerdo con las necesidades logísticas, administrativas y de recursos en coordinación con las y los delegados del componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, CIMMIV, y las FARC-EP, designados para este fin. 3. Los esquemas de protección del Mecanismo de Monitoreo y Verificación se adoptan conforme a las características del terreno, las condiciones socioeconómicas y la identificación de posibles amenazas en cada zona en particular, de acuerdo a la apreciación de situación que para cada caso se elabora y la información que para el efecto suministren el Gobierno Nacional, las FARC-EP y el componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. 4. Las instituciones de seguridad del Estado realizan los análisis de situación por contexto en cada una de las zonas comprometidas para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, y adoptan las medidas de protección y autoprotección de las y los integrantes de los equipos del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, conforme a las características de sus funciones. Especialmente, deberán asegurar que los desplazamientos del Mecanismo de Monitoreo y Verificación se realicen por rutas seguras, sin minas antipersonal, MAP, artefactos explosivos improvisados, AEI, y municiones sin explotar, MUSE, o restos explosivos de guerra, REG. Para este efecto, se toman en cuenta las observaciones que hagan las FARC-EP y se realizan todas las coordinaciones que sean pertinentes. 5. Para el cumplimiento de sus funciones, las y los integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación portan de manera obligatoria los distintivos, identificaciones y emblemas correspondientes según se defina con el componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y se implementan las medidas integrales por parte del Estado que sean necesarias para garantizar y facilitar su movilidad y actividad en el territorio nacional. 6. Las sedes designadas para el cumplimiento de las funciones de los equipos del Mecanismo de Monitoreo y Verificación cuentan con la seguridad y protección pertinente por parte de las organizaciones del Estado asignadas para este fin, y se tendrán en cuenta las observaciones que en materia de seguridad presenten las FARC-EP. 7.
Los desplazamientos que por razón de sus funciones realice el mecanismo de monitoreo y verificación son informados a través de los procedimientos definidos para tal efecto y coordinados con las y los integrantes de la fuerza pública y las FARC-EP en el nivel nacional, regional y local, para lo cual se cuenta con los medios y canales de comunicación pertinentes. 8. El Gobierno Nacional implementa todas las medidas necesarias para atender las contingencias y evacuaciones médicas que eventualmente se presenten a las y los integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación dentro del territorio nacional. 9. El Gobierno Nacional, entre paréntesis Fuerza Pública, y las FARC-EP proporcionan información al mecanismo de monitoreo y verificación sobre eventuales amenazas que puedan afectar su seguridad. Para este fin se ha implementado un procedimiento de seguimiento y verificación de alertas tempranas, que permite la neutralización de acciones que pongan en riesgo la integridad física de todas y todos los participantes en el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas. 10. Las y los integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación son informados y se comprometen a seguir las recomendaciones que en materia de seguridad y protección les sean realizadas por las instituciones de seguridad del Estado designadas para esta misión y las que presenten en este sentido las FARC-EP. 11. Al interior de las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización, la seguridad y protección de las y los integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación es coordinada entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. 12. En las zonas de seguridad de las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización, el mecanismo de monitoreo y verificación es acompañado de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran, de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. 13. Para la evacuación y atención médica de las mujeres se observarán sus necesidades específicas, así como los riesgos propios de su condición femenina. Termina este capítulo en la página 230. Este podcast es una producción colaborativa. Presentada por elsiglo21eshoy.com. Suscríbete y comparte este podcast.